a Dios le complace hacernos el bien. O sea, Dios, otra versión dice, y Él se complace en hacernos el bien. Ese ha sido uno de los grandes propósitos de Dios, hacernos el bien, pero hacernos el bien en crecer en su presencia, en crecer en la palabra, en crecer en la obediencia, en crecer en el temor a Jehová, Dios de los ejércitos. Ese es el bien que Dios ha querido siempre para el hombre, y esto no viene solamente desde ahora, esto viene desde la creación de Adán. Desde allí viene el que Dios quiera hacernos el bien. Por eso fue que Dios plantó a Adán allí en el huerto para hacerle el bien, para prosperarlo por la palabra. Entonces vamos a seguir en esta mañana con este tema maravilloso. Es un tema para mí de reto, es un tema de reto hablar de lo que sucedió allí en el paraíso. Es un tema que lo reta a uno. Gracias, hermana Gloria, sirva a otros 4 más. Es un tema que lo apasiona a uno, porque es un tema que muy pocos hablan, es un tema que se tiene muy escondido, pero he venido estudiándolo porque hay cosas que me llaman la atención de allí. Y vamos a continuar. Entonces, hablábamos ayer de que Dios había plantado al hombre en el huerto, y que la palabra plantar sí venía del original, que la palabra plantar se usaba en el hebreo únicamente para cuando se iba a sembrar un sarmiento, una rama de la vid sobre la tierra, para que echara raíces y para que luego floreciera y para que diera fruto, para que echara sus pámpanos y el pámpano saliera ya el fruto de la vid. Entonces, algo sobrenatural, algo que Dios hizo con el hombre allí en el huerto, cuando ya lo había formado, entonces lo colocó para que fructificara y se multiplicara de sí mismo. Que ya había sucedido, el daño que Luzbel había hecho, había entrado en rebelión, había querido ser igual a Dios, y entonces Dios tenía que enderezar esa parte, y lo hizo a través de Adán. Por eso lo plantó. Cuando Dios lo plantó, Dios sabía lo que iba a suceder. Dios no era ignorante a lo que Adán iba a hacer, y Dios sabía que iba a cometer un error, que lo tenía que sacar del paraíso para traer un plan de redención para toda la humanidad. Ahora, el pecado de Adán, cuando uno se mete en este tema y uno empieza a hablar del tema y a estudiar el tema, ya uno se va dando cuenta de muchas cosas, porque el Espíritu Santo empieza a sacar a flote muchas cositas que están por ahí escondidas. Anoche me hacían una pregunta y me decían, entonces la culpable fue Eva. Y me vino a la mente algo que me trajo el Espíritu Santo, y le dije, no, la culpable no fue Eva, pero fue que Eva desobedeció, y Eva indujo a Adán a que comiera de ese árbol. Volví y le dije, no, y me dijo el Espíritu, no, el culpable fue el hombre, porque el hombre no protegió a Eva, porque el hombre no la guardó. ¿Quién le dijo a Eva que no comiera del árbol? No fue Dios, fue el mismo Adán que le dijo, podemos hacer de todo lo que querramos aquí en el paraíso, podemos comer de todo, podemos ir aquí, podemos ir allá, pero de aquí no podemos comer, de aquí no podemos tomar nada, esto le pertenece a Dios. Entonces, pero resulta de que Adán no guardó a Eva de cometer algún error. Estaba hablando con esta pareja, entonces me decían, entonces, ¿cuál es el rol del hombre? El rol del hombre es proteger a la mujer, no subyugarla, no maltratarla, no esclavizarla, es protegerla. Por eso dice que Dios le colocó un sueño muy profundo a Adán, y de la costilla de Adán fue que vino la mujer, para protegerla, para guardarla. Por eso fue que Dios colocó allí. Ese fue, digo yo, y es algo mío, ese fue el pecado de Adán. No protegió a Eva
para que no cometiera ningún error. Por eso Adán después cayó. Entonces, hay cosas que están allí encriptadas, pero que a medida que vamos hablando de ciertos temas, el Espíritu Santo nos va trayendo a luz, nos va trayendo a memoria lo que verdaderamente pasó allí. Entonces, el hombre fue plantado como tronco, como vástago. Decíamos de que una parte muy importante es que se plantó como tronco, fue cortado, perdió autoridad por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Entonces Dios lo cortó, Dios no lo desarraigó, lo cortó y lo plantó, o sea, lo podó para que ese tronco luego diera fruto, para que después echara ramas, para que después floreciera, para que después diera su fruto. Y producto de todo ese fruto somos nosotros. Eso lo vamos viendo a medida que vamos estudiando del tema. Entonces lo planta Dios como un tronco, para que ese tronco echara una rama, y esa rama echara unos pámpanos, y ese pámpano se convirtiera en sarmiento, o sea, para que madurara. Todo tiene un principio y todo tiene un fin. Cuando nosotros miramos la vida de Adán en el paraíso, está diseñado para abrir un ciclo, pero también está diseñado para cerrar ese ciclo. Por eso se dice, y lo plantó Dios. Y por eso en el hebreo significa plantar una vid. Entonces lo plantó Dios con un propósito específico, para que diera fruto. Y el fruto de Adán fue su descendencia. ¿Por qué? Porque a través de su descendencia un día nacería el que hoy por hoy es el Cristo, el Redentor del mundo. Entonces, miremos lo que dice. Entonces, al principio la vid brota y larga sus pámpanos. Y a medida que va transcurriendo el ciclo, que va transcurriendo el tiempo, se van cerrando ciclos, y luego nace lo que es, se forman lo que es el sarmiento, o sea, cuando ya está maduro. Y luego ya es procesado. Nosotros, la Iglesia de Cristo, aún no estamos en posición de sarmiento. No hemos madurado. La vida de Adán maduró tanto que llegó a despuntar en sarmiento. ¿Y cómo lo sabemos? Con el advenimiento de Cristo. Allí termina un ciclo muy grande de la descendencia de Adán en ese tiempo, con el nacimiento de Cristo. Maduró ese pámpano, se convirtió en sarmiento y dio fruto. ¿Y cuál es el fruto? La vida eterna, la salvación de la humanidad. Porque Cristo vino a salvar al mundo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El primer hombre, un hombre terrenal. El segundo hombre, un hombre espiritual. El segundo Adán. Esa es una de las labores grandes que tuvo Adán allí. Y si nosotros miramos un texto bíblico, un par de textos bíblicos antes de seguir, miramos 2 Samuel 7:16, dice, puedes estar seguro de que en tu familia seguirá habiendo reyes y tu trono durará para siempre. Fue una promesa que Dios le hizo al rey. Puedes estar seguro de que tu familia seguirá para siempre. Esta promesa se la hizo Dios a David bajo pacto de sal. Pero si uno mira ligeramente lo que Dios hizo con Adán en el paraíso, que lo plantó para eso, para que entendiera que siempre habría un linaje, una descendencia que adoraría a Dios por encima de todo.
Se nos habló de Adán, de un Adán pecador. Toda la vida se nos ha hablado de un Adán pecador. Nos han mostrado la faceta mala de Adán, pero nunca se nos ha mostrado la faceta buena de Adán. Isaías 11, 1 y 2 dice: del tronco de Isaí saldrá un retoño, de sus raíces un renuevo. Parafraseemos este versículo: del tronco de Adán saldrá un retoño y de sus raíces un renuevo. ¿Cuál fue el retoño que salió de Adán? Toda la descendencia de Adán hasta el día del nacimiento de Cristo. ¿Cuál puede ser ese retoño? ¿Cuál puede ser esa vara? En otra versión dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí. Ese retoño es Cristo. ¿Por qué empieza en Adán y se cierra ciclo en Cristo? ¿Por qué? Porque Él es el principio y Él es el postrero. Él es el principio y Él es el fin. Se cierra un ciclo en la parte humana de Adán y se abre un ciclo en el Adán espiritual, pero está a punto de cerrarse ese ciclo nuevamente. Ese retoño, esa vara, se convirtió en pámpano, y ese pámpano está dando fruto, está creciendo, se está llenando de uvas todos los días, y nosotros somos el fruto que se está creciendo cada día, pero nos está llevando a la madurez. Todavía no hemos llegado al sarmiento, a la posición de sarmiento, porque no hemos madurado. Apenas estamos en esa etapa, pero los tiempos se están acelerando mucho. En el momento en que ese fruto se convierta en sarmiento y esté listo para la cosecha, en ese momento se dará la etapa final, el cierre del ciclo final de ese tronco, que es el rapto de la iglesia, las bodas del Cordero. Allí se cerrarán los ciclos, de los ciclos, no de los siglos, sino se cerrarán ciclos, todos los ciclos que había por cerrarse. Estamos a punto. Por eso hay que vivir preparados, por eso tenemos que vivir avisados, por eso tenemos que vivir listos, tenemos que vivir una vida de adoración, una vida apartada por Dios y para Dios, una vida pactada para Dios, una vida sembrada para Dios. Entonces, Génesis 2:15 dice: y luego Dios puso al hombre y lo plantó en el huerto del Edén para que labrara la tierra y la guardase. Dios colocó al hombre, al que hizo a su imagen, al que le colocó su semejanza, al que ensambló del polvo de la tierra y le insufló aliento, le dio vida, le dio un alma y le dio un cuerpo para que estuviese sobre la tierra. Le dio la capacidad de labrar, le dio la capacidad de proteger, le dio la capacidad de cuidarla. Pero cuando estoy estudiando el término labrar y el término proteger, no está hablando de hacer un trabajo físico de labrar la tierra, con asadón, con pala, con rastrillo, no. Aquí nos está hablando en un término muy diferente. Dice: y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo plantó en la tierra, en el huerto del Edén, para que lo guardase y lo labrase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol de huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del mal y del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, y le haré su ayuda idónea. Y le dijo Dios: de todo árbol del huerto del bien y del mal no comerás, porque morirás. O sea, no arremeterás en contra de él, no le deshonrarás. Ese árbol del bien y del mal que estaba plantado allí está tipificando a Cristo. La Biblia dice que todo pecado puede ser perdonado, menos el ¿qué? El de ir en contra del Espíritu Santo. El trabajo de Adán era adorar a Dios. Muchos dicen que era
labrar la tierra, otros dicen que era que Dios lo había puesto como su jardinero, otros no, Dios lo puso para que levantara altares. Otro significado dice que significa labrar, criado, ministerio, ministrar, ministro, servir. ¿Para qué puso Dios a Adán? Para que ministrara en su presencia todo el tiempo. ¿Lo puso para que cuidara el paraíso? Sí, claro, lo puso para que cuidara allí. Pero ¿cuidara de qué? De que el pecado no entrara. Ese fue el oficio de Adán. Entonces, hay malas interpretaciones de malas interpretaciones. Entonces, ¿por qué Dios luego puso un querubín cuando sacó a Adán del paraíso? Para que protegiera el trono, para que protegiera donde está la presencia de Dios. Ahora, no es que Dios necesite ser guardado y protegido, no. Dios no quería que se volviera a repetir lo que sucedió junto a él. Que Satanás quiso usurpar el trono, que quiso tomarlo de él, que quiso robárselo, lo que Dios le había dado. Entonces, dice que Dios colocó al hombre en el Edén, para que lo adorara todo el tiempo, para que levantara altares, para que hiciera sacrificio. ¿Para qué Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, si no fue para que le adorásemos? ¿Tenemos otro oficio? El oficio principal de nosotros es adorar a Dios y llamar a otros para que adoren a Dios. Cuando adoramos a Dios, viene un despertar sobrenatural sobre la tierra. Cuando adoramos a Dios, los cimientos de la tierra se estremecen y se despiertan los que son llamados a la adoración. Ahora, vamos a seguir mirando lo que significa el término labrar. Entonces, hablamos de que es adorar, arar, levantar culto, desempeñar la labor sacerdotal. Para eso puso Dios a Adán allí, para que desempeñara la labor sacerdotal. ¿Y cuál era la labor de un sacerdote? Ofrecer sacrificios, estudiar, formar hijos, pero todo allí se daba por la palabra. Allí no había un trabajo físico, allí era por la palabra. Otro de los grandes significados es llamar, que significa cercar, guardar, proteger, cuidar, advertir, atesorar, celebrar, centinela. Entonces, Dios le dice a Adán: te voy a plantar en el paraíso. Hizo la creación, hizo todo. Y dice, y le voy a dar una mujer idónea, una ayuda idónea. ¿Para qué? Para que la guarde, para que la proteja. Dijo, le voy a poner una responsabilidad. Guarde a Eva, protéjala, guárdela de caer en pecado, enséñele la Torá, enséñele la ley, enséñele a levantar altar, enséñele a hacer sacrificios, enséñele el arte sacerdotal a su esposa. Y aquí podemos abrir un paréntesis y si nos pusiésemos a hablar de este tema, de lo que es el hogar, diríamos, Dios mío bendito, estamos en deuda con Dios. Y no hablo de la mujer, hablo del hombre, del sexo masculino. Estamos en deuda con Dios porque nuestro trabajo es enseñarle a la mujer a levantar altar para Dios. Pero cuando hablamos de hombre, cuando Dios no distingue género, usted y yo estamos diseñados para enseñar a nuestros hijos a adorar a Dios. Los dos por pareja. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Dios colocó al hombre en el paraíso, le dijo, labrarás la tierra, le dijo, levantarás altar, me honrarás, me adorarás con tu propia vida, y le dio una esposa para que la enseñara en el oficio sacerdotal, en el oficio de la adoración a Dios, y para que la guardara de caer en el pecado. Pero ¿por qué pecó en el paraíso? Porque ya venía un daño desde mucho más antes que había hecho Luzbel.
Dios tenía un propósito con Adán y con Eva. Dios tuvo que sacrificarlos allí en el paraíso. Dios tuvo que sacrificarlos, y no sacrificarlos de matarlos literalmente, sino tuvo que ponerlos allí para que ellos pecaran. El pensamiento de Dios ya sabía que ellos iban a cometer un error, porque tenía que levantar un altar de redención y tenía que sacarlos del paraíso para que trajeran el plan de redención a la humanidad entera. Eso es lo que no se nos ha enseñado de Adán y Eva. Se nos dijo siempre, esos sinvergüenzas pecaron por culpa de ellos, nosotros somos esclavos por culpa de ellos, entró el pecado al mundo. Sí, es real, pero tenemos que mirar la otra cara de la moneda. Gracias a ellos, el plan de la redención vino para la humanidad entera. Gracias a Dios. Dios es sabio, Dios es entendido en sus tiempos, y Adán fue obediente. Si nosotros trazamos un paralelo entre Adán, entre Dios y Adán, y entre Abraham e Isaac, tenemos el mismo paralelo allí. Dios tuvo que sacrificar a Adán como primicia, como hijo, como primogénito. Y Abraham llevó a Isaac al altar. Isaac le dijo, haz conmigo, padre, lo que tú quieras. Isaac tenía 38, 39 años cuando subió con Abraham al monte a ser sacrificado. Y únicamente cuando estaba allí fue que se dio cuenta que él mismo, en su propia humanidad, era el sacrificio, era el cordero. Adán fue puesto allí, y Adán en su momento se dio cuenta que era el sacrificio, que era lo que Dios iba a sacrificar para traer a la humanidad, a usted y a mí, el plan de salvación. Adán no cumplió con su propósito principal, enseñarle a Eva el arte de la adoración. No la guardó, no guardó su corazón. ¿Por qué dice que Eva salió del costado de Adán? Porque la mujer es el corazón del hombre. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Al hombre casado, a nosotros nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu esposa, porque de ella mana la vida. De la esposa del hombre mana la vida. Un hombre que no cumpla su ciclo, que no cierre su ciclo en su parte de soltería y adquiera esposa, no adquiere vida, porque la esposa es la que me garantiza la solidez y la estabilidad de estar unido a Dios. Una esposa bien tratada, bien conservada, bien administrada, bien enseñada en el arte del sacerdocio, es una esposa que me guarda la vida, es una esposa que me da y me extiende la vida sobre la tierra. Aquí hay mucha tela de a dónde echar mano. Entonces, hay algunas traducciones que nos enseñan que Dios colocó al hombre allí para labrar, para abar, o sea, para adorar en todo su esplendor al Padre. Y le dijo, en pocas palabras le dijo, tú y tu esposa, la que va a salir de tu costado, traerá tus genes, traerá tu ADN, será de tu mismo linaje, y juntos me van a levantar una adoración espontánea y genuina. Recordemos que ellos dos en el paraíso se dieron el lujo de caminar de la mano con el Padre. Ellos dos entendían el lenguaje de la eternidad. Ellos dos hablaban una lengua primígena. Ellos dos tenían una lengua tan impresionante, tan natural, tan original, que podían entender lo que el Padre hablaba y podían hablar lo que el Padre sabía hablar. No era nuestra lengua natural la que tenemos hoy día, no. Es más, me atrevo a decir que ellos allí gemían y el Padre les entendía. Y
por qué dice eso? Porque Romanos 8:26 dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos. Allí no había un lenguaje explícito. Allí no había una lengua explícita, no había una lengua tradicional como la de nosotros. Había una lengua genuina, original, para poderse comunicar con el Padre. Me atrevo a decir que ellos tan solamente gemían y Dios estaba allí con ellos. Ellos sabían cuando estaba el Padre al lado. Entonces, había algo muy importante en el paraíso, algo que resaltar, y es el sacerdocio. Por ahí hay estudios que hablan del Evangelio de Adán. Dice que cuando se cerró el ciclo, uno de los primeros ciclos que cerró Adán en Moisés, dice que cuando Moisés subió a bajar las tablas de la ley, dice que allí se cerró el ciclo y que ese fue el tiempo del fin para ellos. Entonces, hermano, son cositas que hemos venido estudiando y que hemos venido analizando para poder traer luz. ¿Por qué Dios plantó al hombre? Número 1, para que le adorase en espíritu y en verdad junto con su esposa. Número 2, para traer redención a la tierra. Y número 3, para que en él se rompan las maldiciones de la tierra. Pero ¿cómo así si la tierra es maldita por culpa de él? Sí, pero de eso estaremos hablando. Ahora, siguiendo más adelante, cuando Dios coloca al hombre en el paraíso, lo coloca para proteger, o sea, como un chamar. Y si nosotros miramos el término chamar, en la parte profética, es uno de los profetas. ¿Para qué Dios coloca al hombre? Para que declare la palabra. ¿Y qué tenía que declarar? Adoración, alabanza. Era todo lo que tenía que declarar. Dice, para que observara la ley, para que ejerciera sus funciones sacerdotales. Lo puso para que levantara altares junto con Eva. Pero como Adán se descuidó con la esposa, ella fue y escuchó una voz contraria. Fue y tal vez vio levantar un altar contrario. No estuvo con ella cuando ella lo necesitó. Y si nosotros comparamos a Cristo con la iglesia hoy día, la iglesia muchas veces no está donde Cristo le dice que tiene que estar. La iglesia tiende a hacer lo que quiere, y es allí donde estamos fallando. En este tiempo Dios nos ha hecho entendidos en el oficio sacerdotal para estar parados junto al árbol que está plantado en el centro de nuestro Edén, porque estamos viviendo nuestro Edén, y Cristo hace las veces de ese árbol de la cual Dios le dijo al hombre: no comerás de él. Cristo hace las veces del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comer del árbol significa ir en contra de lo que Dios ha establecido para nuestra vida. ¿De qué nos está enseñando el árbol de que no comamos? Que no comamos del pecado que está en el mundo. Pastor, ¿y que la iglesia tiende a eso, hermano? Como iglesia tendemos a desobedecer las órdenes de Dios. Como iglesia tendemos a ir en contra de los principios de Dios. Por eso, y no es que Cristo no esté cumpliendo con su oficio sacerdotal, Cristo está cumpliendo con él. Nosotros hacemos lo que está haciendo Eva. No, Señor, no quiero estar donde tú me digas que yo esté. Yo quiero estar donde yo quiero. Hay un desenfoque total de la iglesia en este tiempo. A Eva le pasó lo mismo. A diferencia de que Adán no cuidó, a nosotros Cristo nos está guardando, pero nuestro corazón, minado de soberbia y de orgullo, piensa que estamos haciendo el bien y nos desviamos por otro camino.
Entonces, Dios le colocó allí para que, mire lo que dice Números 3, 8 y 9. Y guarden todas las alhajas del tabernáculo del testimonio y lo encargado a ellos de los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Dice, y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, y les serán enteramente dados de entre los hijos de Israel. O sea, el oficio de Adán, sacerdotal, guardar la ley, guardar la Torá, guardar la alabanza, guardar la adoración, guardar el corazón, guardar la esposa, postrarse frente a él todo el tiempo. Llamar significa advertir, aguardar, atesorar, celebrar, conservar, cumplir, ejercer. O sea, cumple con mi ley en el paraíso, ejerce tu oficio sacerdotal, adórame todo el tiempo y levanta altares junto con tu esposa. Ellos no tenían necesidad de hacer otra cosa. Comían de los árboles del paraíso, sí. Ayer vimos de que había un árbol que daba semilla. Y eso era el trigo. ¿Y qué significa el trigo? El trigo, alimento exclusivo para los primogénitos, alimento exclusivo para los hijos. El trigo era el alimento de Adán y de Eva en el paraíso, alimentados directamente por el Padre. Les abrió su entendimiento, la dimensión de conocimiento, de sabiduría, de inteligencia, de temor a Jehová. Allí Dios colocó en ellos los 6 espíritus de Él, para que no tuvieran ocasión de caer, pero la soberbia venía plantada en ellos. La soberbia venía allí. Entonces Dios tuvo que unirlos, entre el cielo y la tierra, para luego que nos enseñaran a nosotros el oficio sacerdotal. Dejemos hasta allí por hoy y ya mañana continuamos. Incline su rostro allí donde está y vamos a decirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos devuelva, se nos sea devuelto al origen de Adán, cuando él caminaba en el paraíso y podía adorar a Dios en espíritu y en verdad, y que nos enseñe a guardar sus preceptos y sus mandatos. Dígale, Padre, te doy gracias por este maravilloso día. Dígale, Padre, te doy gracias por permitirme, Señor, entender algunos de los grandes secretos, tesoros que están guardados allí en el paraíso, Señor. Señor, se nos ha enseñado solamente lo malo de Adán y de Eva que cometieron en el paraíso. Pero, Señor, cuando miramos la Escritura en su contexto original, vemos que nuestros primeros padres fueron puestos para que enseñaran y fueran educados en el oficio sacerdotal, para que Adán cumpliese su propósito principal de enseñarle a su esposa a adorar a Dios en el oficio sacerdotal, de guardar la ley, de preservar los mandamientos, para que, Señor, no cometieran errores. Padre, cometieron un error, pero hoy, Señor, que entiendo que ellos levantaron un sacrificio allí en el paraíso, que ellos levantaron un altar, que ellos sacrificaron un cordero, y que a través de la sangre del cordero se enderezó lo que estaba torcido. Hoy, Señor, yo quiero volver a ese origen. Quiero volver, Señor, a ese origen que tuvo Adán cuando caminaba contigo en el paraíso con su esposa Eva. Señor, cuando entendían tu lenguaje. Señor, yo quiero cumplir mi propósito sacerdotal sobre la tierra. Quiero ser entendido en los tiempos. Dígale, Señor, quiero ser entendido en la adoración, en el culto racional de adoración a Dios. Dígale, Señor, tal vez hoy no levante un altar físicamente de piedras, pero mi vida es un altar para Dios. Dígale, Señor, mi hermano es una piedra, yo soy otra piedra, y entre todos levantamos un altar genuino para Dios en esta tierra.
Estamos siendo labrados por el labrador de labradores, por el Espíritu Santo. Estamos siendo moldeados por Él y estamos siendo colocados cada uno en su lugar, en el lugar